Aleluya. Nos hacía falta el ritmo salsa de Papúa, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios que tenemos la participación de Donny en la iglesia y también pues Dios ha abierto algunas puertas por allí en la ciudad para que Él ministre diferentes grupos, diferentes iglesias y estamos muy felices con eso y con lo que el Señor seguirá haciendo en sus vidas y en la vida de todos. Estamos entrando en el calendario judío a una fecha importante, que es la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Todos en Israel en aquel tiempo salían de sus casas y construían pequeñas cabañas rústicas con ramas para hacer memoria de el tiempo en que estuvieron peregrinando en camino a la tierra prometida. Y es una fiesta muy simbólica y muy llena de gozo. De manera que más o menos en este tiempo, una noche agradable allá en los montes alrededor de Belén, la temperatura andaría en los 15 grados centígrados. Y gracias. Allí estaban unos pastores. Desde los montes podían observar las lucecitas que salían de las casas del pequeño pueblo de Belén. Y quizá incluso podrían escuchar el murmullo de la gente, porque en ese tiempo, esa semana específica, había muchas visitas en Belén. Y entonces nos dice Lucas en el capítulo 2, versículo 8, que en la misma región de Belén había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó. Tenemos una presentación, creo que sí la envié, ahí está, gracias, excelente. Entonces avanzamos una, por favor. Y entonces un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y por supuesto que esa reacción de temor es muy entendible porque pues aquellos pastores estaban ahí muy tranquilos cuidando las ovejitas y de pronto un ser angelical, un ser poderoso, un ser que resplandecía con la gloria del Señor, se les aparece y la gloria del Señor los rodea y obviamente ellos sienten algo de temor. Pero inmediatamente la palabra que el ángel les dio es: no teman, no teman. Porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
La tranquilidad de aquella noche se vio interrumpida por un evento maravilloso y por una noticia increíble. Había nacido en Belén el que sería el Salvador, el Cristo y el Señor. En estos tres nombres está la humanidad, la divinidad de Cristo escondida. Está el propósito por el cual el Señor Jesucristo vendría. Está el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que se referían al Mesías, que es lo mismo que el Cristo. Entonces eran noticias hermosas. Belén, déjenme darles un breve tour por la Tierra Santa. Está enclavado en las montañas de Judea. Esta es una imagen actual de la ciudad de Belén, que ya es una ciudad importante. Y como pueden ver, está rodeada de montes. Ahorita algunos de esos montes se ven un poco secos, pero en el tiempo de Jesús eran muy verdes y eran lugares muy apropiados para criar ovejas, para pastorear ovejas. La temperatura en esa región es una temperatura muy agradable la mayor parte del año. En la siguiente diapositiva, yo creo lo podemos ver, de abril a octubre la temperatura es tibia y en agosto lo más caliente que se pone es de 30 grados, pero luego vienen los meses fríos, empezando en noviembre, diciembre, enero es el mes más frío, donde la temperatura promedio es de unos 5 grados y dura este tipo de temperaturas hasta marzo. Entonces, la época más apropiada para que los pastores tuvieran a sus ovejas en el campo, pues va quizá de marzo a octubre. Y se me hizo curioso que tiene un patrón de temperatura muy parecido al que tenemos aquí en Monterrey, porque para mí siempre marzo y octubre han sido los meses de transición entre el calor y el frío y por lo tanto meses muy agradables aquí en nuestra ciudad. Entonces lo que vemos aquí es un panorama muy interesante acerca de este lugar de Belén. Fíjense, ahí en la tabla lo pueden notar que en diciembre y enero hay probabilidad de que caiga nieve en esa región. Entonces, en la siguiente, gracias, allí, esta no es Belén. Belén está como a 8 kilómetros de Jerusalén. Esta es una imagen de Jerusalén donde está el Muro de los Lamentos. ¿Qué tal hago de guía de turistas? Ahí la llevo, muy bien. Este es el Muro de los Lamentos en Jerusalén y hay nieve en Jerusalén en el tiempo de invierno, lo cual sucede también eventualmente en Belén. Entonces, Belén es el lugar donde el niño Jesús nació. Y ahí tenemos lo que tradicionalmente se considera como el lugar específico del nacimiento de Jesús, en donde está construida esta iglesia de la Natividad en Belén. Y claro, hay mucha religiosidad involucrada allí. Ya se pueden ver ahí estatuas en el frente y sobre el edificio también.
Y en la parte de adentro, en la siguiente diapositiva, encontramos este lugar. Es como una gruta y allí en el piso se ve una estrella de 14 puntas que, según la tradición, señala el lugar específico donde estaba el pesebre en el que Jesús nació. Eso es lo que tradicionalmente se cree y es probable. Entonces ahí está el lugar del nacimiento de Jesús. Enseguida nosotros quisiéramos considerar cuándo sería que Jesús nació, empezando por tratar de determinar el año del nacimiento del Señor Jesús, y pido disculpas por el color de las letras porque no están muy legibles. Pero lo primero que les presento en esta diapositiva es el concepto de los diferentes calendarios que se han usado a lo largo de la historia. Entonces, la línea verde abajo, esa representa el calendario que se usaba en el Imperio Romano. Y el punto de inicio de ese calendario era el año de la fundación de Roma. Por allá está la leyenda de Rómulo y Remo y la fundación. Y a partir de allí se contaban los años. Entonces, pasaron los siglos desde la fundación de Roma, y en el curso de este tiempo, originalmente el calendario era lunar, luego en el año 46 lo cambiaron a calendario solar, y allí introdujeron el concepto de años bisiestos, y luego en el año 532, un hombre llamado Dionisio el Exiguo, que quiere decir que era una persona chiquita, chaparrita, y le pusieron el apodo así, el Exiguo. Dionisio tuvo el encargo de hacer el cálculo de los tiempos para determinar con exactitud cuándo debería de celebrarse la fiesta de la Pascua. Y entonces él se dice que es el primero que surgió con la idea de que el calendario no debería de tener la fundación de Roma como punto inicial, sino el nacimiento de Cristo. Y entonces él calculó que en el año 753 después de la fundación de Roma, Cristo había nacido, y determinó que ese sería el año 1 de la era cristiana. Entonces la línea azul que está arriba ya representa el calendario que usamos actualmente, que en ese tiempo era el juliano, y en el 1582 cambió al gregoriano, en el cual se hicieron unos ajustes para que los años bisiestos fueran incorporando un día cada cierto tiempo para mantenerse a la par que el año solar, el giro de la Tierra alrededor del Sol. Entonces Dionisio en el año 532 calculó que el año 1, el año del nacimiento de Cristo, correspondía al 753. Él hizo lo mejor que pudo, pero no fue exacto en sus cálculos. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos una ayuda para agarrar puntos de referencia y poder ubicar con exactitud los años. Entonces, en la Biblia se menciona
que Jesús nació bajo el reinado de Augusto César. Augusto César reinó del 37 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Después de él vino Tiberio César. Y un evento muy importante en la historia del imperio fue la batalla de Actium o Acción. En esta batalla, que se produjo el 2 de septiembre del año 31, César Octavio se enfrentó a Marco Antonio y Cleopatra. ¿Han oído de Cleopatra? Ahí estaban, en esa batalla. Y allí César Octavio los derrotó y consolidó el imperio romano. Y ese es un punto de referencia importante en la historia. Luego vemos que el Señor Jesús nació cuando Herodes estaba reinando. Ese es un detalle muy importante. Entonces, si lográramos determinar el año de la muerte de Herodes, entonces podríamos tener una estimación más exacta del año de nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo murió Herodes? En la siguiente diapositiva vemos que Josefo, un historiador, su obra, una de sus obras muy importantes es las Antigüedades de los Judíos. Él escribió allí que Herodes murió entre un eclipse lunar y la Pascua. Ahí él nos da un periodo. La muerte de Herodes ocurrió entre un eclipse lunar y la Pascua. Entonces nos fuimos a la NASA y les preguntamos, oigan, a ver, díganme cuándo hubo eclipses lunares. Me tardé un poco por la cosa del huracán, pero regresé a tiempo. Y los de la NASA dicen que hubo lunares entre el 5 y el 1 antes de Cristo en esas fechas. Entonces, el año 5 hubo un eclipse total el 23 de marzo, pero la Pascua fue el 31 de marzo. Entonces no cumple el criterio que Josefo menciona, el del 15 de septiembre menos. Entonces nos vamos al año 4. Y ahí dice que entre el 13 de marzo hubo un eclipse solar, aunque fue parcial. Y la Pascua fue el 10 de abril. Eso cumpliría el criterio de Josefo, pero fue un eclipse parcial, no tan significativo. El 3 no hubo, el 2 hubo un eclipse parcial, el 17 de julio, entonces no cumple el criterio de Josefo. Y el 1 hubo un eclipse total el 9 de enero y la Pascua fue el 6 de abril. Eso cumple el criterio de Josefo, lo que él nos reportó en su historia de los judíos. Entonces, si consideramos ese criterio, lo damos por bueno en cuanto a lo que Josefo escribió, lo más probable es que Herodes haya muerto el año 1 antes de Cristo. El año 1 antes de Cristo. Entonces, Jesús tuvo que nacer antes del año 1, porque cuando él nació, Herodes reinaba. Ok, entonces en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar un dato en la Escritura muy importante, porque Mateo, el capítulo 2, versículo 16, cuando Herodes se dio cuenta que los sabios del oriente no habían regresado para confirmarle acerca del nacimiento de Jesús, el rey de los judíos, entonces él, siendo como era un hombre
cruel, sanguinario. Él mandó matar a todos los bebés, y dice la Escritura, de hasta 2 años. Él había hablado con los sabios de Oriente, les había preguntado de los tiempos de la aparición de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Entonces, él calculó, ese bebé debe de andar alrededor de 2 años, así que me matan a todos los bebés de hasta 2 años en Belén. Y eso es lo que ocurrió. Eso nos lleva a concluir que el nacimiento de Jesús debe de haber ocurrido el año 3 antes de Cristo, es decir, 2 años antes de la muerte de Herodes. Y ahí está el error. Todas las referencias están de acuerdo en que hay un error en el cálculo de Dionisio, y lo más probable es que Jesús haya nacido 3 años antes de lo que Dionisio calculó. Y qué curioso, ¿no?, decir que Cristo nació 3 años antes de Cristo, porque así es como se lee en nuestro calendario. Entonces, esto nos ayuda mucho. Hay muchas referencias en los escritos antiguos en donde se menciona el año y el día en que Jesús nació. Hay muchas divergencias. Encontré solo una de Clemente, obispo de Alejandría, que escribió en el año 194, y él dijo que Cristo nació en el año 3 antes de Cristo. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver acerca de el ministerio de Juan. Y esto nos aporta otro dato muy interesante, porque dice la Escritura que en Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, fue cuando Juan inició su ministerio. Ya habíamos mencionado cómo Augusto, su reinado había terminado el año 14, y ahí empieza el reinado de Tiberio, y entonces desde que Tiberio empieza se cuentan estos años, y eso nos lleva al año 28 después de Cristo. Durante el reinado de Tiberio, Juan el Bautista empieza su ministerio proclamando y preparando el camino para el Señor. Y el ministerio de Juan fue un ministerio poderoso. El Señor Jesucristo dijo que no había otro profeta como él. Preparó el camino del Señor. Una cuestión que me llamó la atención fue esta: ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? 5 años, 10 años, 15 años, 1 mes. Ideas. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? 7 años. ¿Se dan? Ok. Me doy, digan, me doy. 1 año o menos. Desde que él empezó a predicar hasta que le cortaron la cabeza por órdenes de Herodías, 1 año. Él empezó su ministerio unos meses antes que Jesús, y en el inicio del ministerio de Jesús
fue sacrificado, fue condenado a muerte. Tremendo. Me hizo reflexionar porque el ministerio de Juan el Bautista está profetizado y es un ministerio importante, y la preparación que tuvo Juan el Bautista fue muy interesante y su ministerio fue determinante y fue muy breve, muy breve. Pero entonces aquí el punto es este: el ministerio de Juan el Bautista inició en el año 28 después de Cristo. Ahora, en Lucas 3:23 nos dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. Entonces, en el año 28, cuando Juan estaba ministrando, unos meses después Jesús inicia su ministerio, y en ese punto Jesús tenía 30 años. Entonces nos vamos para atrás, y resulta otra vez que Jesús debe de haber nacido en el año 3 antes de Cristo. Entonces ya tenemos varias perspectivas históricas allí que nos sirven como base para decir que el Señor Jesús nació bajo el reinado de Herodes, que Herodes murió el año 1. Hay mucha controversia en cuanto a esa fecha, pero por lo que hemos dicho, esto es correcto. Otras referencias dicen que Herodes murió el año 4, y eso nos llevaría a que Jesús hubiera nacido el año 6 antes de Cristo. Lo más probable es que haya nacido el año 3 antes de Cristo. Ok, ahora vamos un poco más difícil, porque queremos en la siguiente ver acerca de el día del nacimiento de Jesús. Y esto, en primer lugar, nos lleva a recordar la condición geográfica y climática de Belén. Dijimos que los años, los meses que son de buena temperatura para estar en el campo van de marzo a octubre, y el resto de los meses es frío, con lluvias, especialmente en diciembre y enero, y ocasionales nevadas. Entonces, el invierno no era la mejor época para llevar las ovejas al campo. Pero hay otro aspecto que en la siguiente vamos a considerar. Cuando José y María llegaron a Belén, no encontraron dónde posar. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar? Esto debemos preguntarnos. ¿Por qué no había lugar en el mesón en Belén? Es porque en Israel había 3 fechas muy importantes en las que todos deberían de ir a Jerusalén para celebrar las fiestas. Éxodo 23:17 nos dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. Entonces, estas fiestas eran la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos. Ahora, aquí hay una figura, no sé si alcancen a verla. Se las voy a compartir. Esta presentación se las voy a compartir para que la puedan ver. Pero aquí en este círculo está el año completo. Entonces, voy a hacer una tipo Maurice, ¿ok? Entonces, aquí está enero, febrero, marzo, abril, todo el año. Pero también están los meses hebreos.
y el primer mes en el calendario hebreo es Nisan. Entonces, Nisan es el inicio de la primavera. Esta es la mejor época del año, luego sigue el verano, la parte más calientita, aquí está agosto, la parte más calientita, y luego viene el otoño, y aquí está octubre, que es un mes bonito, templado, y luego vienen los meses fríos del invierno. Entonces, ¿cuál es la mejor época para que la gente vaya a Jerusalén? La época de primavera, verano, otoño. Y no es ideal la época de invierno. Entonces, el programa de fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel, donde tenían que ir a Jerusalén, cae precisamente la Pascua en marzo-abril, donde todos deben presentarse, la fiesta de Pentecostés en mayo-junio, donde todos deben presentarse, y la fiesta de tabernáculos en septiembre-octubre, donde todos deben de presentarse. Son las épocas del año en que son favorables para que las familias pudieran viajar y participar en esas fiestas llenos de gozo en Jerusalén, la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos. En la siguiente diapositiva, ahí están las tres fiestas, la fecha judía que pueden ver en la Biblia, Pascua el 14 de Nisan, el primer mes del año judío, y Pentecostés el 5 de Sivan, y tabernáculos del 15 al 21 de Tisrei. Ahora, eso en el año 3 antes de Cristo corresponde a estas fechas: marzo, mayo, septiembre. Entonces, la fiesta de tabernáculos, el año 3, cayó en la semana del 24 al 30 de septiembre. ¿En qué fechas cae en este año 2024? De acuerdo al calendario, ahí están las fechas, y tabernáculos cae del 16 al 23 de octubre. Es este mes cuando cae la fiesta de tabernáculos en este año. En aquel año fue septiembre, porque la fecha de las fiestas se va moviendo año tras año, porque el calendario judío es lunar y nuestro calendario es solar. Por eso existen esas diferencias. Entonces, aquí vemos este detalle importante de las fiestas. ¿Cuándo fue que Belén estaba tan llena de gente que no había lugar en el mesón? En alguna de estas fiestas. Y entonces solamente pudo ser en abril, o pudo ser en junio, o pudo ser en octubre. Fuera de esas fechas no había exceso de visitantes en Belén, y eso nos da la pista. En la siguiente diapositiva, este es un poquito más complicado, pero como digo, les voy a regalar esta presentación y ustedes la pueden estudiar con tiempo, investigar todas las cosas. Aquí la pista la vamos a obtener siguiendo los datos de la concepción y nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que encontramos? Que Zacarías era un sacerdote que estaba dentro del grupo sacerdotal que se llamaba de Abías. Entonces había muchos grupos que servían en el templo en un cierto orden, y a Zacarías le correspondía el turno de Abías. Entonces, ¿cuándo fue que ocurrió el anuncio que el ángel le dio a Zacarías de que iba a nacer Juan? Mientras él estaba cumpliendo su turno de servicio en el templo. Entonces, él estaba ejerciendo
en el orden indicado a su grupo en el templo cuando escuchó el anuncio del ángel. Y entonces Lucas 1:23 nos dice: cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Ahora, ustedes conocen la historia. Esto es un milagro impresionante porque ambos eran de avanzada edad. Elizabeth no tenía humanamente ya posibilidad de criar a un hijo, de tener un hijo. Entonces aquí ocurrió un milagro maravilloso, precioso de parte de Dios para este par de viejitos fieles que estaban todo el tiempo orando, buscando al Señor en cuanto a tener un hijo. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos que la orden de Abías, el grupo de Abías era el octavo. Primera de Crónicas, capítulo 24, ahí se establece. Primero va Joiarib, después Jedaías, etcétera, y la octava es la de Abías. Ahora, ellos nos servían una semana en el templo y luego le tocaba a la siguiente grupo, a la siguiente familia, excepto cuando estaban las 3 grandes fiestas. Dice Deuteronomio 16 que cada 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor en el lugar que Él escoja. La fiesta de la Pascua o panes sin levadura, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en esas fiestas todos los sacerdotes participaban porque había una gran multitud que atender. Entonces, en esta tablita, que ojalá que alcancen a ver la letrita, pero ahí están los grupos por familias que van sirviendo, y la excepción cuando todos los sacerdotes servían en la Pascua y en el Pentecostés. Entonces, Abías es el turno de Zacarías, y siguiendo este calendario, a Abías le tocaba en el mes de Sivan, del 12 al 18, que corresponde en ese año a mayo 26 hasta junio 1. En junio 1, Zacarías acaba su turno y entonces vuelve a su casa, y entonces Elizabeth concibe. ¿Cuándo ocurrió eso? La siguiente semana, junio 2 al 8. Sí, está bien ahí, junio 2 al 8. Esa es la semana que Zacarías regresó a su casa, le escribió las noticias a Elizabeth porque se había quedado mudo, porque medio incrédulo, pero le escribió a Elizabeth y le dijo: vamos a tener un hijo. Muy bien. En la siguiente diapositiva me puse a contar las semanas porque los bebés tardan 40 semanas para nacer. ¿Sí está bien? Entonces me agarré el calendario de ese año y conté las semanas, y me salió así. Desde la concepción de Juan hasta su nacimiento nos lleva, y esa concepción ocurrió en el año 4. Entonces nos lleva al nacimiento en el año 3, en el mes de Adar, que corresponde a marzo. Eso es lo que corresponde a Juan el Bautista. Ahora, ahí hay un detalle que se tiene que tomar en cuenta. La diferencia de edades de Juan y Jesús era de... ya vieron ahí. Ok, está bien. Les di la respuesta. La diferencia de edades de
Juan y Jesús era de 6 meses. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia lo dice. Lucas 1:36. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella. Entonces Juan era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, si contamos esos 6 meses, la concepción de Jesús debió de ocurrir al mediados de diciembre y el nacimiento de Jesús 40 semanas después debió de ocurrir en septiembre. El nacimiento de Jesús en ese año, la fiesta de tabernáculos cayó en septiembre. Si regresan rapidito a la tabla donde están las fiestas, una más, ahí está. 24 al 30 de septiembre, fiesta de tabernáculos del año 3. Entonces, calculando los tiempos de concepción y nacimiento de Juan y de Jesús, llegamos a esa misma fecha. Y eso es muy precioso, porque la fiesta de tabernáculos, esa palabra de tabernáculo, se usa en diferentes maneras en la Escritura. Por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén, se dice que Dios va a establecer su tabernáculo entre los hombres. Entonces, este tabernáculo es la habitación del Señor en medio de su pueblo. Y de Jesús también se usa esa misma expresión. La vemos en Juan capítulo 1 versículo 14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra es que hizo su tabernáculo para habitar en medio de nosotros. Y eso sería algo increíble, las coincidencias divinas de fechas y de celebraciones y acontecimientos que nos llevan a poner el nacimiento de Jesús en la fiesta de tabernáculos. Entonces, ahora en la que sigue, sí, ahí está lo del tabernáculo, la que sigue. Aquí hay otro detalle muy interesante que debemos de comprender. ¿Cuándo es que los sabios de Oriente vinieron a visitar a Jesús? Ahí las referencias ya se las voy a pasar en esa presentación, pero dice Mateo capítulo 2, después de nacer Jesús en Belén, entonces unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén. Y la pregunta es, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Quiénes eran esas personas? Y es muy interesante encontrar que estos eran descendientes de Abraham. En Génesis 25 se menciona, entre otros, a Madián. Y estos, dice Génesis 25, que fueron enviados lejos de Isaac hacia el oriente. Ese es un detalle muy, muy fino allí. Y luego Isaías en el capítulo 60, versículo 6, nos habla de una multitud de camellos que te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián, ahí está el nombre, y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. ¿Quiénes eran esos personajes sabios de Oriente? Eran descendientes de Abraham, que habían sido enviados al Oriente, pero que conservaron la semilla de la promesa de Dios, que Él había hablado a todos los patriarcas y también a través de los profetas. Y entonces ahora ellos vinieron para buscar a el rey de los judíos que había nacido. ¿Cuántos eran? Tradicionalmente se
habla de 3 personajes, pero Isaías nos habla de una multitud. Una multitud. Por eso cuando llegaron a Jerusalén, si hubieran sido 3 nada más, pues quizá nadie se hubiera dado cuenta. Pero cuando llega una multitud de personajes del oriente con sus camellos, la ciudad se conmovió ante ese acontecimiento. Y luego, pues de ahí surge como Herodes indagó de ellos el tiempo exacto, dice la Escritura, de la aparición de la estrella, y cuando los sabios ya no regresaron con él, entonces por eso mandó matar a los bebés de hasta 2 años, porque eso lo hizo de acuerdo al tiempo que los sabios del oriente le habían manifestado. Ok. Esto quiere decir, sí, ese detalle también me olvidé de comentarles. En Mateo 2, versículo 10, dice que estos hombres sabios de Oriente, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Es un detalle interesante porque ya no era el bebé en el pesebre. De hecho, la palabra que se usa ahí para niño es diferente cuando se trata de un bebé recién nacido a cuando se trata de un niño que ya ha crecido. Son 2 palabras diferentes que se usan allí. Entonces, los sabios de Oriente llegaron a una casa, no al pesebre, no a un establo, sino a una casa donde la familia se había ya acomodado. Muy bien. ¿Por qué, en la siguiente diapositiva, por qué fue necesario que Cristo tomara forma de hombre? El ángel le dijo a los pastores: les traigo buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas de gran gozo. ¿Por qué eran buenas nuevas? ¿Por qué traerían gran gozo al corazón de la humanidad? Hay muchas razones. En primer lugar, vemos que el Señor Jesucristo debía de venir y hacerse hombre para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Hay docenas y docenas y docenas de profecías que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo y que sería imposible que se cumplieran en cualquier otra persona. Solamente el Señor Jesucristo vino para cumplir todo lo que acerca de Él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si no hubiera otra manera de comprobar la veracidad y la inspiración divina de las Escrituras, bastaría con conocer las promesas que Dios le dio a Israel acerca de la venida del Mesías y ver su asombroso cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Él, para cumplir todo lo que de Él estaba escrito. En segundo lugar, Él vino para vivir una clase de vida que no podíamos vivir nosotros. Desde el primer hombre fallamos. A partir de Adán, todos fallamos y ninguno hemos podido tener la clase de vida que Dios diseñó para nosotros. Dios desde el principio quería darnos una vida plena y abundante, pero el pecado lo arruinó y entonces vino Jesús. Y cuando Jesús vino, dice la Escritura que Él vivió una vida perfecta como hombre, no cometió pecado, no conoció pecado, no había mentira ni engaño en su boca. Él vivió una vida perfecta. Dice Hebreos que nos convenía tener esa clase de sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores.
Cristo vino para vivir una vida perfecta, una vida que cumplió todas las demandas de la ley, una vida que no tenía reproche en ninguna manera. No había falla en el Señor Jesús, y Él vino para darnos ejemplo, dice la Escritura, para que nosotros sigamos sus pasos. Qué reto tan grande tenemos en nuestra vida, porque lo que el Señor Jesucristo vino a hacer fue mostrarnos el camino, y ahora nos invita: ustedes también pueden caminar, ustedes también pueden ir en estas huellas que yo he dejado. En tercer lugar, vino para hacer la ofrenda perfecta por nuestros pecados. La figura del Antiguo Testamento, que todo habla acerca del Señor Jesucristo, nos dice que los corderitos que debían de ofrecerse como sacrificio por los pecados en el tabernáculo primero, en el templo después, debían de ser animalitos sin tacha, sin defecto, sin enfermedad, no cojos, no ciegos, que no tuvieran ningún defecto. Eso es lo que debía de ofrecerse en el altar de sacrificios, en el tabernáculo. Y por supuesto encontramos toda clase de desviaciones de este estándar, tanto en el tabernáculo como en el templo, hasta el tiempo de Jesús, porque la gente ofrecía pues lo que se le ocurría. Pero entonces viene Jesús, y Jesús es la ofrenda perfecta. Pedro nos dice que Él fue como un cordero sin tacha y sin mancha, y Él se ofreció a sí mismo como esa única ofrenda perfecta para satisfacer las demandas de la justicia divina. Él llevó de esa manera, el que no tuvo pecado llevó todos nuestros pecados. El número 4 es para ser salvador de los judíos y no judíos. Al principio los judíos rechazaron a Jesús, pero luego, cuando ya creyeron en Jesús, dijeron: pero la salvación es nada más para nosotros, judíos. Los gentiles no tienen parte en esto. Las buenas nuevas no son para ellos. Pero fíjense que ahora que nosotros leemos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva, de esta revelación, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento un montón de referencias acerca de cómo la bendición que Cristo iba a traer alcanzaba no solo al pueblo judío, sino también a las naciones, también a los gentiles. El Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él padeciera, muriera, resucitara, para que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, Cristo vino para ser una ofrenda perfecta y maravillosa, no solamente a favor del pueblo judío, pero también a favor nuestro. Aún nosotros, mexicanos, estábamos en su corazón cuando Él estaba en la cruz. En quinto lugar, Él vino para librarnos de la esclavitud. Dice la Escritura en Hebreos 2 que así como nosotros participamos de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Él se hizo carne y sangre. Allí en Belén, Él tomó carne y sangre, un cuerpo humano. Y dice aquí que lo hizo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Para esto vino el Señor Jesucristo. Por eso son buenas nuevas de gran gozo, porque en Cristo Jesús nosotros podemos tener libertad.
libertad maravillosa, gloriosa. No tenemos por qué conformarnos con ser esclavos de nada ni de nadie en esta vida, porque Cristo vino para darnos libertad. Luego vino para poner en operación el nuevo pacto. Cuando Él estableció la cena del Señor, dijo: este es mi cuerpo, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ese nuevo pacto es algo maravilloso, porque dice que el Señor, a través de ese nuevo pacto, nos perdona gratuitamente por gracia de todos nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Aleluya. Eso es una bendición del nuevo pacto. Hace un rato estábamos oyendo una hermosa palabra diciéndonos: hay cosas en el pasado que debemos de olvidar, que no debemos de permitir que sigan siendo una carga en nuestra vida. Y la cosa peor que podemos tener en nuestro pasado es el pecado, la carga del pecado, la condenación del pecado. Pero dice el Señor Jesucristo: para esto vine yo, para que tú puedas disfrutar de los beneficios del nuevo pacto. Mateo 26, 28 dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Número 7, para poder ser nuestro sumo sacerdote misericordioso. Esto es algo muy bello, porque la Escritura dice en Hebreos 2 que Él se hizo semejante en todo a nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su propósito? A fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él se hizo como nosotros para entendernos, para comprendernos. Él se puso en nuestros zapatos. Y esta es la maravillosa verdad de Cristo. Él te entiende. Él comprende tu situación. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu debilidad. Él sabe dónde te duele. Él se identificó plenamente contigo, y por eso ahora Él es compasivo y clemente, grande en misericordia. Es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y número 8, Él vino para darnos a conocer y llevarnos al Padre. En Juan 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es el propósito de Jesús. Él vino, Él nació en Belén para que tú y yo podamos conocer al Padre, podamos establecer una maravillosa relación como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, como hijos amados de Dios. Él quiere que tú y yo tengamos este conocimiento, esta revelación. Muchos de nosotros hemos crecido carentes de una figura paternal. Quizá carentes de una figura que sea un buen modelo en nuestra vida como padre. Muchos de nosotros tenemos heridas en nuestro corazón por causa de esa figura que no cumplió su propósito. Pero el Señor Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. El Padre eterno, el Padre amoroso, el Padre que te ama de una forma tan maravillosa. Hay una cosa que es bien interesante acerca de el Padre. Cuando Jesús se bautizó a los 30 años, se escuchó la voz del cielo que decía
¿Qué decía esa voz? Ok, entonces te pregunto, ¿qué había hecho Jesús antes de ese día? ¿Había hecho milagros? ¿Había predicado? ¿Había sanado enfermos? No. Antes de ese día Jesús no había hecho nada. Era nini. No era nini, pero en la escritura no vemos que haya hecho nada. Hay leyendas por ahí de que el niño Jesús hacía milagros para sus amiguitos, ¿no? Y eso, pero eso no es cierto. Jesús no había hecho nada. Y sin embargo el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y es un mensaje muy hermoso, porque tú no necesitas hacer nada para que el Padre te ame, así como amó a Jesús. Ese es el Padre que Jesús vino a presentarnos, el Padre que te ama. Así que vamos a ponernos de pie y concluir. Estas son buenas nuevas de gran gozo. Como pudieron notar, ni siquiera tomé el tiempo para hablar de las cosas intrusas en esta historia maravillosa. Ahí no hay Santa Claus, ahí no hay árbol de Navidad, ahí no hay esas cosas que el mundo ha metido en esa maravillosa historia, y no queremos darle lugar a eso, pero queremos darle lugar a Jesús. Queremos darle lugar a este que vino para llenarnos de tanta bendición, de buenas nuevas, de gran gozo en nuestra vida. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Jesús, porque en un tiempo como este, durante la fiesta de tabernáculos, tú escogiste venir y hacer tu tabernáculo en medio de nosotros, habitar en medio de nosotros, ser semejante a nosotros, identificarte con nosotros, para darnos vida, para darnos perdón, para darnos una relación maravillosa con el Padre Celestial. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te pido, Señor, que llenes de gran gozo el corazón de tu pueblo, que llenes de gran gozo el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, y que podamos mantenernos siempre listos, como Simeón, como Ana, como los sabios de Oriente, y podamos, movidos por el Espíritu Santo, venir y ofrecerte nuestra adoración plenamente. Gracias, Jesús. Gracias. Te bendecimos. Te damos gracias. Amén.